Ok, el punto número 5 es muy importante. El punto sí. Que lo diga. Hello, hello. Hello. Feliz 29 de vuelta a fin de mes. ¡Qué emoción! Bueno, ¿qué pasó este mes? ¿Qué es este mes para nosotros? Contanos un poco. ¿Qué es este mes? Qué buena pregunta. ¿Qué es este mes? Marzo. Este mes se cumple un año de la cuarentena. El 13 de marzo. Ay. Fue el último día que estuvimos en clases. Yo me acuerdo que ese día llovió. Me tuve que tomar un Uber. Y esa fue la última vez que pisé la facultad. Yo me acuerdo que ese día llovió, así que por eso falté a clase. Y después nunca más fui, o sea, ni siquiera supe que mi último día era mi último. Nadie sabía encima. Yo me acuerdo que volví a casa ese día sin saber y fue al otro día que cancelaron. No, es que igual cancelaron y obvio que iban cancelando. Bueno, por 15 Claro. días. Por 15 días y 15 días se volvieron 365. Plus tax. No queremos decir celebrar un aniversario porque no queremos celebrar esto, pero como para hablar un poquito de lo que fue este año, pensamos en 6 cosas que pudimos hacer durante la cuarentena que tal vez no hubiéramos hecho si no estábamos en cuarentena y 6 cosas que no pudimos hacer que nos hubiera gustado hacer si no estuviéramos en cuarentena. No podría haberlo dicho mejor. ¿Se entendió, no? Sí. Entonces, ¿por qué arrancamos? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Hacemos uno y uno? ¿Qué pensamos? Por la comida. Como siempre. Ah, es verdad, me había olvidado. Pensé que porque hay un punto que... No. Porque siempre hay un punto que es la Porque comida. la comida es re importante. ¿Qué vamos a comer hoy? Vamos a comer unas tortas que hicimos de Harry. La torta que le hace Hagrid a Harry en la primera película para su cumple. La hicimos. Ujú. Y está súper riquis. Ujú. Y la estamos comiendo. Ujú. Y vamos a dejar el link para que la hagas. ¿Es de chocolate? ¿A quién? O la A tu abuela. abuela. Nada, abuela, bueno, eso fue para vos. Es una torta de chocolate con frosting de queso crema, riquísima. Vamos a empezar por las 6 cosas malas, porque bueno, siempre, viste, a veces cuando te dicen ¿qué preferís, las buenas noticias o las malas? Primero siempre es bueno lo malo primero porque después lo bueno, no, te da felicidad. Sí, también como que siento que también fue así un poco el año. Como que al principio era todo re malo y después como vimos que no va a terminar esto, le empezamos a encontrar cosas buenas. Así que siento que... Me gusta mucho esa razón. El primero es no socializar, que creo que eso nos pasó a todos y bueno, nada, hubo que aprender a vivir adentro de casita y no salir y nada, si vivís solo, no socializar medio con tus muebles. Uno aprende a vivir su vida más en soledad, no sé cómo decirlo porque suena muy triste. Pero es que, o sea, es eso, el ser humano no está hecho para no socializar, digamos. Y siento Claro. que este año fue como un desafío para todos tener que eso, buscar formas de autoentretenerse. Claro, siento que es otra forma de socializar quizás. Ujú. Y también muchas videollamadas, que eso siento que incrementó un montón. A mí me llegan las notificaciones de mi celular, tipo, tu tiempo en pantalla ha incrementado 5% esta semana. Y pero pues, señor, ¿qué quiere usted? Si no, ¿con quién vamos a ver? Cuestión que eso, o es socializar con uno mismo, o también eso, si tenés roommates, es eso, pasar muchísimo tiempo que uno tal vez no se lo esperaba, tipo, porque uno vive junto, pero a veces no tenés que pasar las 24 horas del día juntos. Enfrentarse, creo que al propio ser mucho también, tipo, cómo encontrar paz en nuestra propia mente, así que eso fue algo también interesante de este año. Muchos aprendizajes. Sí. Como saben, gracias a la cuarentena se cerró absolutamente todo lo que tiene que ver con mucha gente y cosas así. Entonces, obvio que el punto número 2 es que se cerró Universal. Nosotras, gracias a Dios, teníamos el año del Paz y podíamos ir y bueno, pasar días ahí. Y eso es algo que uno extraña, porque para mí ir a Universal era el break de la semana. Era tipo, esas horitas que estamos ahí me olvido de todo el estrés que uno tiene. Y es como que nada, bueno, ahora está cerrado, entonces cuando vamos así, tipo, que es tipo, bueno... Lo vemos con las rejas cerradas. Así que nada, lo extrañamos. Ujú. Pero bueno, nada, todo el mundo, estamos todos en la misma situación. Obvio que sacamos el pase anual y cerró Universal por primera vez en tanto tiempo. Era al final nuestra culpa, chicos, perdón. Así que nada, eso, se nos cerró Universal y lo extrañamos mucho, pero bueno, estamos, nada, esperanzadas de que tal vez falta menos para que abra, porque las cosas se están volviendo a abrir. Así que nada, ojalá. Punto número 3, contanos. No podemos festejar el cumpleaños en todo el año. Y realmente espero que los cumpleaños que se vienen este año... Sí, no, yo ya sé que el mío no lo es.
Quiero festejar mi cumpleaños. Y bueno, Estoy re enojada. Cumplo este año un cuarto de siglo, amiga. Lo tengo que festejar. lo vamos a festejar de alguna forma u otra. Bueno, cuestión que eso, todos los cumpleaños desde hace marzo fueron todos en cuarentena. Y es como que siento que al principio fue también difícil. Después como que nos dimos cuenta que todos podíamos juntarnos en Zoom y cantar el cumpleañitos y como que ahí se hizo un poquito mejor. Pero como que también es triste, porque siento que en un cumpleaños uno como que nada, es lindo tener tipo ese abrazo de, ay, no sé, estamos festejando todos juntos, te juntás a tomar algo. Algo, por lo menos tipo algo que es... O sea, como que siento que lo que a mí me gusta hacer para mi cumpleaños es algo que sea distinto a lo que hago todos los días. Y como que en cuarentena es muy difícil encontrar algo que rompa la rutina de estar sentado enfrente de la compu mirando la... Claro. O sea, Sí, después de un año en cuarentena ya como que uno empieza a perder las esperanzas, tipo, uno... Pero es que sí, porque yo me acuerdo que las primeras meses era tipo, ay, sí, pero Ay, dentro de un cuando mes termine, abre, cuando dentro de un mes termine. abre. Nosotros hicimos tipo una lista de cosas que queríamos hacer cuando termine todo y es como que siguen pasando los tiempos. Entonces es como que eso, uno le empezó a encontrar la vuelta y tratar de encontrar las cosas felices que uno puede hacer en la cuarentena. porque si seguimos planeando para cuando termine no vamos a hacer nada durante. La verdad es que esto viene para largo. Qué buen punto. Palabras sabias. Está brillante esta mañana. Punto Bueno. número 4. Algo que pasó, como todos saben, es que si se cerraron las cosas, también se cerraron los aeropuertos. Lo que pasó es eso, que yo, por ejemplo, me acuerdo que quería ir a ver a mi familia en septiembre y cosas así, como que todas esas cosas se cancelaron. Sí, mi mamá tenía un pasaje para venir en mayo, que tampoco pudo usarlo, porque Claro. ya estaban reservados los aeropuertos en mayo. Y nada, no pudimos viajar y yo recién pude viajar para diciembre, para las fiestas. Ujú. Que tuviste que hacer el COVID test y todo. Sí, viajar 17 horas con barbijo puesto. Fuerte. No es fácil. Pero también es eso, porque uno tenía planeado esos viajes, visitar a la familia, todas esas cosas, y como que todo eso se canceló. Y es eso, yo a mi familia no los veo hace más de un año ahora y nada, Claro. es un garrón. Contanos el número 5. El número 5 es que... Ok, pasa que necesitas un poquito de contexto. No, vos no, ellos. Nosotros nos mudamos acá en septiembre del 2019. Y la cuarentena empezó en marzo del 2020. No conocemos esta ciudad. Casi nada, diría yo. Hicimos 2 o 3 cosas de turista. Y la verdad, así como conocemos Miami, no conocemos Los Ángeles. No, pero además, Estamos o sea, hace más de un año acá. sí. Pero igual Miami siento que es más fácil llegar a lugares porque es más chico. Cierto. En cambio acá en Los Ángeles todos los lugares que tenés para ir es más lejos, es más caro. Entonces como que siento que Miami era más accesible y como que eso, Los Ángeles es todo más lejos. Hicimos cosas, sí, nos falta eso, tipo la calle, digamos. Pero siento que las cosas turistas las hicimos. Nos falta esa Claro. familiaridad de las calles. Yo si me mandás a... Claro, el no sé los centro, no nombres de tengo las idea calles, o dónde sea, no ir. tengo... Sí, no, literal. Eso es lo que nos falta. Me tirás acá a unas 10 cuadras y me pierdo, imagínate. Sí. El último punto de nuestra lista de cosas que no nos gustaron de la cuarentena o que no pudimos hacer es... Que cuando nos graduemos, la ceremonia de graduación va a ser por Zoom. Yo me gradúo ahora en 2 meses. Ya está organizada la graduación por Zoom. Bueno, ¿y cuáles son tus planes de pasar la graduación en Zoom? La verdad, no sé. Me parece que me voy a hacer tipo un gorrito. Me O sea, me gusta. lo voy a hacer porque no quiero ni comprarlo. Porque para estar dentro de mi cuarto y revolearlo y que quede con la lámpara, un garrón. Me Ah, compro la una terraza. cartulina. No, amiga, ¿viste cómo hacen en el jardín? Sí, la cartulina. Que compras la cartulina, y Perfecto. chao. Me salió nada porque todo bien. Pero... Bueno, pero te mereces festejarlo. No, que después vamos a hacer algo nosotros 4 acá. Siento que sí. Bueno. Que me haya recibido es choqueante. Que me haya recibido en cuarentena es más choqueante aún. Una cosa de locos. Así que te mereces. Gracias, gracias, gracias. Siento que si la cuarentena igual nos puso 5 años encima, ¿no? No, amiga, entre las arrugas, las canas y que me suenan las articulaciones. Suena todo. Ahora las cosas felices, las cosas que sí pudimos hacer gracias a la cuarentena o a pesar Sí. de la cuarentena. O ambas. Siento que es un poco de ambas. Ok. Tipo, porque como que la cuarentena nos dio más tiempo libre, a pesar de que es súper estresante, como que eso, no tenemos tiempo de viáticos, como que estamos siempre acá, entonces como que quieras o no te da más tiempo Sí. para existir en tu casa. Ujú. Entonces, el número 1 en nuestra lista, como tal vez pudieron haber predecido, es cocinar. Sí. Porque bueno, como saben, nos gusta cocinar y la verdad que antes de esto como que yo admito que había caído bastante en la comida de microondas y la comida esa que viene como preparada, pero bueno, también por cuestiones de tiempo y por cuestiones de
de ánimo y ganas de cocinar, y a mí eso es algo que me encanta, siempre tipo cocinar, hacer tortas y esas cosas, pero como que nada, con los tiempos no daba, y gracias a la cuarentena, tipo, yo siento que yo empecé a comer tipo, no como que comer mejor porque como un montón de cosas dulces, pero aunque sea son caseras. No, pero son naturales, o sea, sí, o sea, más naturales que lo que te compras tipo prehecho en el supermercado. Claro. Y además siento que, no sé, te llena un poco del tiempo que tenés en tu casa, no sé, y queda lo riquito. A mí me relaja. Y como que ya que estás adentro, por lo menos que haya algo lindo. Sí, así que nada, hacer tortas, chicos. Punto número 2, ¿qué es? Que empezamos a leer mucho más. Y yo debo admitir que hace años no agarraba un libro. No, yo terminar un libro. Hace años no agarraba un libro y hace décadas no terminaba un libro. Me gusta. Bueno, no, pero. Sí. Pero sí. Me gusta que lo seas mismo. tan inculta, Lucer. No, pero lo mismo digo. Tipo, es verdad que no, uno, o sea. No, porque años. además, tipo, si te sentás a leer, como que nunca tenés todo el tiempo para terminar. Bueno, o sea, nada. Uno no hace tiempo tampoco, no es prioridad, siento, cuando estás haciendo cosas. Siento que nos ayudó también un montón a abrir el club de lectura, pero leer un libro por mes, ¿hace cuánto? ¿Hace como 5 o 6 meses? Es un montón que jamás se me hubiese ocurrido que iba a tener el tiempo, las ganas y que me iba a dar la cabeza para hacerlo. Sin embargo, lo estoy re disfrutando. No, a mí me encanta levantar y leer un libro y leer un capitulito, tipo, siento que es re lindo. Me había olvidado lo divertido que es leer. Es Así como que ahora se olvida. Sí, así que eso es una de las cosas buenas de la cuarentena, que nos dio tiempo para leer. El punto número 3. Algo que hace nuestra facultad es hacer obras de estudiantes y que ellos te permiten, digamos, ser un estudiante, proponer una obra y la dirigís y conseguís tus actores y todo. Nosotras, como que eso era un proyecto que habíamos hablado, pero de vuelta también como que nunca fue prioridad, digamos. Este semestre mandaron un email que decía tipo, sí, bueno, vamos a hacer obras por Zoom. Sí, que creo que fue el primer semestre que abren, claro, en cuarentena, que abren las obras. Así que nada, dijimos, ¿por qué no? Exacto, ya que estábamos. Y lo que está bueno, siento que mi cosa favorita sobre esto es que gracias a que la obra es por Zoom y estamos en Zoom y ensayamos en Zoom y las funciones van a ser en Zoom, tuvimos la posibilidad de castear gente que está en Orlando, gente que está en Missouri, gente que está en Los Ángeles, gente que está en Miami. También que, o sea, la idea que tuvimos es de hacer la obra en inglés y en español, porque ya que es por Zoom, podemos hacer que nuestras familias vengan a verla, porque ellos, como la facultad es en inglés, ninguno de nuestros proyectos es en español. Entonces, como que esta era la oportunidad perfecta para poder contar una historia en español. Así que nada, eso también está bueno porque puede venir nuestra familia desde la comodidad de su casa, que nunca hubiera pasado en la facultad. Sí, cualquier persona de cualquier lado del mundo, entonces es como que está súper bueno. Eso fue otra cosa que tal vez como que no lo hubiéramos hecho prioridad estando en la vida normal, digamos. Punto número 3. Este es, bueno, tener un canal de YouTube. Y esto es algo como que nosotros ya habíamos tenido como un pequeño canal antes, qué sé yo, pero como que no le dábamos tampoco tanta prioridad. Y la verdad que esto es algo que a mí me re divierte hacer videos. Tipo, un poco crecimiento, lo que sea, pero a mí me re divierte hacer videos. Como que nos da algo para hacer también. Sí. Y como que una razón por la que salir y cosas que hacer. O sea, eso, porque siento que gracias a hacer videos, digamos, como que hicimos, por ejemplo, la lista de cosas para hacer en Navidad, entonces como que hicimos un montón de actividades navideñas. Yo jamás hubiese hecho nada tan relacionado con la Navidad por tanto tiempo. No, pero yo la verdad que fue súper divertido y siento que nunca aproveché más una época de Navidad como el año pasado. Qué sé yo, son cosas así, como que el YouTube nos ayuda, digamos, a salir un poco más de la casa y nada, es súper divertido, la verdad que a mí me re gustó, esa es una de las mejores partes de la cuarentena, haber podido arrancar el canal. Así que nada, gracias a ustedes y abuela por todo el apoyo. Este saludo es para vos. Ok, el punto número 5 es muy importante. El punto sí. Que lo diga. Pudimos entrar a Disneyland. Así como lo escuchas. Gratis. O sea, no está todo abierto, pero no importa. O sea, en ningún momento de tu vida... O sea, en ningún momento de Disney te hubiesen permitido entrar al parque, aunque fuera a la callecita de adelante. O sea, nunca te abren la puerta sin pagar una entrada. Y de repente, como está cerrado el parque, lo abrieron al público. Y yo, o sea, creo que ni aunque estuviese abierto Disney hubiese podido comprar el ticket. No, es carísimo. Y de repente estábamos el otro día merendando en Disney. Y re divertido. Así que nada, eso, pudimos sentar y tipo, además te ofrecen todos los, digamos, snacks que son típicos de los parques, entonces los puedes comprar. Entonces, es como eso, es como ir al parque, pero sin los
Los juegos, Claro, sí. Sí, los juegos. O bueno, tampoco están los personajes. Pero bueno, nada, no importa, es eso. Vos podés entrar. No, pero lo que Gratis. siento es que te da como un sneak peek. Sí, no, es re lindo. Sí, no, porque además como que todos te tratan tan bien ahí adentro y como que, o sea, huele, no quiero decir que huele a aire de Disney, pero como que sí, huele a felicidad. Llegamos al último punto de cosas que pudimos hacer gracias a la cuarentena y esto está un poco, digamos, atado al YouTube porque lo que vamos a decir es eso, celebrar las diferentes fiestas durante el año. Por ejemplo, hicimos lo de Halloween, que yo siempre había querido hacer eso, tipo de Nunca, hacerlo de la calabaza. nunca, sí, nunca se me ocurrió que lo iba a hacer, pero re divertido fue. Ujú. Después también todo lo que hicimos para Navidad, que mencionamos hace un cachito. Pudimos también eso, aplicar un montón de cosas que uno ve en las películas. Sí, el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias. Nunca, sí, que porque antes medio que lo festejábamos, pero era como con amigos y era medio de una fiesta, ¿viste? Pero esta vez como que nos sentamos, miramos una peli, comimos entre nosotros, en familia. Hicimos pie. Pero re rico, ese pie está tan rico, chicos. Rico. Así que nada, como que eso siento que sí, que pudimos festejar todas las fiestas que uno ve en las pelis, pero como que hacerlas, no sé, a nuestra manera y no sé, como que aprender un poco de todo eso estuvo re divertido. Sí, sí. Además es como que es eso, te da una razón por la que salir de la rutina de estar acá encerrado sin nada. Y Y festejar. como que te da, no sé. Sí, festejar el día. Bueno, chicos. Sí. ¿Lo hicimos? Lo hicimos. Chócalas. Chócalas. Último, un agregado, un extra para ustedes. Una de las cosas que me estoy dando cuenta de ahora cuando uno empieza a ver más gente, porque ahora que las cosas están un poquito más abiertas, ¿no? Es el humor ha cambiado mucho. Yo siento que tengo mucho menos filtro para todas las pavadas que digo enfrente de gente con la que no tengo confianza. Salen una tras de la otra porque uno se acostumbra a estar en estas cuatro paredes donde no importa lo que uno dice. Pero cuando uno está enfrente de otra gente, uno como que filtraba. Yo siento que ese filtro ahora se ha ido. Yo hablo sola y medio que relato lo que hago a veces. Y una vez estaba en la casa de una amiga y ella me dijo, estás contando todo lo que estás haciendo. Y yo me sentí como una loca, porque de verdad que, o sea, lo hago porque, qué sé yo, lo hago. Uno está solo y habla para escuchar ruido. Y de repente, nada, no es normal aparentemente. Cosas de cuarentena, chicos. Esas fueron cosas que pudimos hacer y que no pudimos hacer gracias Gracias a la cuarentena. Gracias. Gracias a la cuarentena. Nos vemos pronto. Esperamos que haya disfrutado este video. Y si tienen algo que ustedes hicieron o no pudieron hacer por la cuarentena, Algo que nos cuéntenos. recomienden hacer a nosotras también. Y que tengan un muy lindo día. Bye. Adiós.